Soy Lilia Navarrete, natural de México, de Guadalajara. Y bueno, en el ambiente y en mi tierra fue donde yo comencé a conocer a Dios y a sentir el deseo de servir. Como todo joven en la parroquia, participando del coro, yendo a los encuentros que organizaban de jóvenes y las actividades normales, ¿no? Incluso hasta visitando enfermos, llevando la comunión y todo. Y en una ocasión, entre tanto que hacíamos los ensayos antes de entrar a misa para ir al coro, llegó una misionera y nos habló de una experiencia, de un país en África. No recuerdo el país, pero nos habló que había muchas necesidades, que había guerra en ese momento en ese país y que la gente, pues bueno, necesitaba asistencia, estaban pasando hambre, tenían que huir y muchas cosas así. Y bueno, yo estaba en un tiempo que buscaba darle sentido a mi vida. Y cuando escuché eso dije, pues bueno, si mi vida puede tener sentido y valer la pena, pues que sea ahí. Claro, los padres siempre quieren que quedemos ahí cerca, que estemos en lugares seguros y claro, siempre quieren el bien para los hijos. Entonces, a mí lo que me llamó la atención era el saber que había necesidades. Imagínate, un país en guerra, pues para un padre de familia escuchar que su hijo o su hija quiere ir a un lugar así, pues da un poquillo de miedo. Así que cuando le dije a mi madre, me dijo que estaba loca. Y que claro, no podía ir, también todavía no tenía la mayoría de edad y bueno, me dijo que no. Y continuó esperando, yo le dije: "Mira, no voy a esperar que me dé autorización o que me diga que sí, voy a esperar que cumpla la mayoría de edad, que ya pueda hacer yo lo que quiera y me voy". Fue lo que pensé, ¿no? Pero bueno, entre tanto continué estudiando, continué haciendo la vida normal, participando en la parroquia y todo, pero siempre con este sueño y con este deseo. Cuando fui a una parroquia a dar una asistencia, porque en el tiempo también era técnico en mantenimiento y reparación de computadoras, entonces fui a dar un mantenimiento a una iglesia que necesitaban y todo, y un seminarista que estaba ahí cuando yo le comenté esta experiencia que había vivido hace años de escuchar hablar de la misión, me dijo: "Pues mira", y sacó un boletín de las misioneras combonianas, que tenía testimonio, no sé qué, y atrás tenía el contacto y las direcciones. Y pues bueno, para mí fue como un sueño que volvía otra vez a mi encuentro, ¿no? Y de ahí entré en contacto con las hermanas y comencé a ir todos los meses a la casa de ellas, a retiros y todo. Como mi madre estaba acostumbrada a que yo fuera a retiros, a la iglesia y todo esto, pues no le llamó la atención, porque no le dije que era con las hermanas ni que estaba haciendo un camino de discernimiento y aspirantado. No se lo dije yo. Iba a retiros y ella se quedó con que iba a retiros. El día que ella se enteró, porque me llamó ahí porque necesitaba algo y le dijeron que estaba en el aspirantado, cuando me cuando le respondí yo y me dice: "¿Que estás en dónde? ¿Haciendo qué?". Y me colgó el teléfono. Fue una cosa así dura para mí, pero ya cuando llegué a casa tuve que explicarle con calma y todo. Pero mismo así ella no se convencía. Ella es una persona de mucha fe, muy religiosa y todo, pero una hija monja, ella me decía: "Es la peor cosa que Dios podía haberme hecho", dice, "es la peor cosa". Prefería que hiciera mil cosas más, pero no que fuera religiosa. Y me dice: "Y peor misionera", porque sabía que me iba a ir, ¿no? Y cuando sabía que eran combonianas y que eran para África, pues, pobrecita, fue un dolor muy grande para su corazón, fue una cosa muy dura. Pero ya después también mis hermanas, ellas me dijeron: "Mira, cuando nosotras nos íbamos a casar, tú respetaste nuestra decisión y nos apoyaste. Ahora nosotras te decimos, te apoyamos. Mamá no quiere, pero nos quedamos nosotras con ella y la vamos a cuidar. Tú no te preocupes, si es tu camino, vete. Y nosotras nos encargamos de mamá". Y bueno, pues ahí mi madre no me apoyó mucho, pero mis hermanas sí. Cuando ya tenía que entrar a la formación, que era ahí mismo en Guadalajara, en la ciudad, ella, pues, al momento que yo iba a salir, me dijo que había perdido ya mi familia y la casa, que si yo por acaso no estaba segura y quería volver, pues que ya no tenía a dónde volver.
Entonces, ahí yo me quedé un poco preocupada, pero tenía este deseo de la misión, entonces hablé con una amiga, un médico que era amiga mía y me ayudó, y ella me dijo: "Mira, tú vete. Si por acaso ves que no es tu camino y quieres volver, mi casa está abierta". Entonces digo, por lo menos ya, si mi madre no me acepta, pues ya tengo un lugar donde volver entre tanto que veo o que decido o que el Señor descubro lo que Dios quiere de mí. Y así, mi madre dejó de hablarme un poquillo, venía a visitarme una vez al mes, pero siempre me decía: "Vuelve a casa, mira que te está esperando tal". Yo había hecho las oposiciones para trabajar y cuando yo entré con las hermanas a la formación, justo me llamaron para decirme que había sido aprobada, tenía un buen trabajo, mi madre me trajo las cartas que decían que había sido aprobada, que tenía un puesto muy bueno y y ella lo que quería era que volviera. Esto fue los 2 primeros años en Guadalajara, después me destinaron para el noviciado en Brasil, entonces ya tuve que dar el primer paso. Para mi madre fue una cosa muy difícil. Para nosotros, siempre cuando alguien va a salir de casa y va lejos, nuestros padres tienen que darnos la bendición, igual cuando nos vamos a casar. Nos arrodillamos y nos dan la bendición para poder ir con Dios, para que Dios nos acompañe a donde quiera que vayamos. Cuando yo salí, mi madre no me la quiso dar, la bendición. Entonces ya eso para mí fue una cosa muy dura y con la cual tuve que ir al postulantado, después al noviciado a Brasil. Cuando regresé para la primera profesión a México, la invité, vino, participó, pero igual no me quería dar su bendición al momento de la consagración. Y se la robé, porque ella no sabía que cuando nos llamaran, yo le pedía la bendición y después me iba. Entonces, ya en la misa, cuando me llamaron, yo me aga me arrodillé delante de ella y se quedó un poco perdida y me dio la bendición. Y ya yo fui, ¿no? Pero ahí fue un poco forzada. Ya me dio la bendición. Después de eso me mandaron ya a Mozambique, apenas profesa, y para ella fue un golpe más duro, igual no lo aceptaba. Cuando me despedía dice: "No voy a llorar", y no lloraba, me acompañaba, me decía: "Que te vaya bien", no me daba la bendición en el aeropuerto y me mandaba así. Eso era más duro para mí, yo creo. No sé, para ella yo creo que también. Cuando regresaba a casa, dicen mis hermanas, ella lloraba igualmente. Pero solo hasta después de 3 años que estuve en Mozambique, yo todos los años llamaba: "Madre, voy a renovar los votos, voy a hacer esto". Después de 3 años, cuando la llamé, me recuerdo que la llamé por la noche antes de la celebración y le dije: "Hoy voy a renovar mis votos por 3 años", y le expliqué y todo. Fue la primera vez que después de 8 años de estar con las hermanas, me dijo: "Pues que Dios te bendiga y aquí tienes tu casa. Cuando quieras puedes volver, solo de vacaciones. Continúa tu camino y que seas feliz". Qué bueno. Y me dio la bendición. Como ya era enfermera, pues continué en ese mismo ministerio y pues ahí comencé a compartir un poco mi fe, pero en esta parte, en una otra cultura, en otras costumbres, en otras tradiciones, fue llegar, ver, conocer, pero como había necesidad en el hospital, pues entré trabajando. Ya como no tenía mucho que hablar y más que hacer, pues me ocupaba un poco más de actuar en el hospital. Yo creo que en el hospital la mejor manera de llevar a Dios es dejar que la gente vea que en nuestra acogida, en nuestro ser, en nuestro estar, eh, Dios está presente, ¿no? Porque no es que vamos a trabajar, a hacer y esto, sino a acoger y hacer que las personas se sientan en casa. Y la verdad, mucho más que dar es lo que recibimos. Sí, yo estando ahí aprendiendo a conocer a la gente, me he dado cuenta que yo también tenía mucho que aprender y y que tenía mucho que dar, no con palabras, sino con los actos, ¿no? Y de hecho, les contaba la experiencia de cuando llegué la primera vez, ¿no? Que llegué al hospital, me tocó ir a la maternidad a ver a una madre que estaba con su bebé,
que había nacido de poco y quería ver cómo ella estaba y cómo estaba el bebé. Y cuando me aproximé para ella, me agaché a la cama para verla, la cruz que llevamos siempre me recuerdo de verdad que se movió y la señora la había cogido, la cogió en su mano, ¿no? La cogió en su mano y cuando la vio me preguntó: "¿Qué es esto?". Yo ahí me paré, de verdad, porque me sorprendió la pregunta, porque creciendo en un ambiente católico, en un ambiente cristiano, en un país donde todo mundo conoce a Dios, aunque no crean o aunque profesen otros credos, todo mundo sabe que esto es una cruz y que el que está aquí es Jesús. Entonces, escuchar que alguien no sabe lo que es, me hizo darme cuenta que el nuestro estar ahí, más que hablar con palabras, con nuestra vida, con lo que hacemos y con el estar con ellos, ya les hablaba de Dios. Porque no, para ellos también es difícil entender que alguien deja su tierra, deja todo para ir a donde hay necesidad, para ir a lugares lejanos, para ir fuera de sus familias para trabajar. Entonces se dan cuenta que no es trabajo, sino que hay algo más que nos motiva a estar ahí. Cada año teníamos, por algún otro motivo, epidemias de cólera. Y en esta ocasión nos tocó que con esta epidemia estaba muriendo mucha gente en la localidad donde estaba. Comenzó a morir mucha gente y claro, queríamos ayudar un poco llevando cloro en polvo a donde tenían los pozos de agua, a donde cogían los baldes de agua para beber o para lavar la ropa y todo, y poníamos cloro. Pero la gente continuaba a morir y pensaban que éramos nosotros que con el cloro llevábamos el cólera, nosotros enfermeros del hospital. Entonces la población se organizó y decían que nos iban a matar porque nosotros queríamos acabar con ellos, con la población. Entonces se organizaron, hablaron con los líderes y vinieron al hospital, comenzaron a acercarse, cantando, tocando tambores, venía la gente armada, gracias a Dios, solo con palos, con fuego, con un poquito como de lanzas. Gracias a Dios, digo, era solo eso, porque si fueran armas de fuego hubiera sido peor. Y bueno, llegaron hasta el hospital, algunos, no algunos, muchos de los enfermeros se refugiaron en el hospital, que el hospital no son los edificios grandes que tenemos aquí, sino pequeñas casitas que están así organizadas. Una casita es la cocina, otra es la pediatría, otra es la dirección y así. Entonces los enfermeros los trajimos hasta el hospital, se refugiaron ahí y en la parte de la maternidad. Y yo estaba con ellos. Entonces, cuando la población se comenzó a organizar y a llegar, destruyeron todo lo que estaba ahí, la cocina, el almacén, la dirección, todo, todo, todo. Cuando llegaron a la maternidad, yo me paré en la puerta, para evitar que entraran. ¿Cómo lo iba a evitar? No lo sé. Yo no estaba armada, no tenía nada más que una linterna para que vieran que era yo, porque en la oscuridad no me veo. Y me paré ahí y cómo los iba a detener no sabría decirte, pero yo me paré ahí. Ellos comenzaron a pasar y pasaban destruyendo las cosas que veían y todo, pero cuando llegaban donde yo estaba no hacían nada, no me atacaron, con nada. ¿Por qué? ¿Porque me tenían miedo? No lo creo. ¿Porque yo estaba armada? No. ¿Porque yo era valiente? No. ¿Porque yo les iba a hacer algo? No, porque no tenía nada en las manos. Estoy segura que había una fuerza mucho más grande que yo, que me protegía y que me dio valor, porque yo tenía miedo, sí. Si me preguntas hoy si lo volvería a hacer, te diría que no. Entonces, conscientemente no. No nos hicieron nada, y me quedé yo parada ahí en la puerta, después ellos se fueron. Yo estoy segura que la oración de mi madre me protegió y de toda la iglesia que reza por la iglesia perseguida, por la iglesia que sufre, por los que están en peligro. Esas oraciones que de vez en cuando decís desde aquí, un Padre Nuestro, Ave María, yo estoy segura que eso fue lo que me dio la fuerza y lo que me protegió. Después, cuando hablé con los enfermeros, una de las enfermeras, hasta un poquito enojada, me dice: "¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no te vas? Tú puedes irte". Yo no, nosotros no, porque nuestra familia está aquí, pero tú puedes irte, ¿por qué no te vas? Y yo le dije: "Sí, yo puedo irme, pero ¿y si yo me voy, qué va a cambiar aquí?".
igual y si yo me quedo, tal vez no cambia nada, pero por lo menos saben que no están solos, ¿sí? Entonces, nuestra presencia es una manera de decirles: "Dios está contigo", ¿sí? Dios está contigo, Él no te abandona, y si Él no te abandona y no me abandona a mí, no te voy a abandonar yo. En esa misma comunidad, algunos años después, mataron a una de nuestras hermanas. Bajaron los ye la parte fundamentalista y mataron a una de nuestras hermanas, en esa misma comunidad donde yo estaba, en esa misma casa, y yo ya no estaba, ya había salido para Italia. La parte del COVID, esta enfermedad que aún no se sabía lo que era y cómo funcionaba ni nada al inicio propio, me tocó estar en una casa de hermanas ancianas y enfermas. Entonces éramos 55, 56 y la más joven después de mí tenía 84, 86, una cosa así. Entonces, ya cuando comenzamos a escuchar que esta enfermedad cogía mucho los pulmones, las personas ancianas, las personas ya débiles, frágiles, pues todas las hermanas sabían que si llegaba a nuestra casa, el fin iba a ser la muerte. Estaban ya conscientes y de verdad, antes de que comenzara la parte ya así donde estábamos mal, todas comenzaron a decir: "Ay, gracias a Dios que es aquí en Europa, que tenemos todo, que no nos falta nada". Y si fuera en América Latina, Señor, qué desastre que sería. Otras decían: "Si llega en África, ¿cómo va a ser la gente? No tienen nada, no hay oxígeno, no hay material. Ay, va a ser un desastre. Qué menos mal que es aquí". Y nosotros tampoco teníamos ni material ni nada, y las hermanas estaban preocupadas con lo que fuera a pasar en la misión, y lo que fuera a pasar en África, lo que fuera a pasar en América. Todas las que vivieron así les preocupaba porque conocían las condiciones de precariedad, porque sabían que esta enfermedad era muy fuerte y necesitaban recursos que no hay con facilidad. Entonces, esto a mí personalmente me tocó mucho porque ya una hermana que tenía graves problemas del corazón y de los pulmones, me recuerdo antes de quedarse propio, que ya no podía levantarse, me llamó y vi que en su habitación tenía todo organizado, ¿no? Tenía una parte del armario donde tenía ropa y decía para Mozambique. Tenía otra parte que decía para la Cáritas, otro que decía para los pobres de la parroquia, las cosas que eran para su familia. Todo lo organizó porque ella sabía que iba a morir, pero antes de que le pasara o quedara inconsciente dijo, esto va para los pobres. A mí me tocó tanto el saber que mismo sabiendo que podían morir, su preocupación era los que menos posibilidades tenían y de lo que podía compartir con ellos. Y me recuerdo que decía hizo una carta que la encontré después, que decía: "Si esta pandemia me coge, a mi familia, muchas gracias". Y otras que cuando les daba de comer en sus platos me lo dividían y decían: "Esto dalo para los niños, esto vamos a mandarlo para los pobres, lo que está ahí abajo de mi cama lo mandas a Uganda, lo que está ahí lo mandas para allá". Mismo con oxígeno, mismo que estaban ya perdiendo sus facultades, mismo que sabían que les quedaba poco tiempo, su preocupación fue siempre por la misión, donde ellas habían estado, y con nombres, con rostros, con situaciones bien concretas. Eso a mí me llenó el corazón. Yo me di cuenta que la misión va con nosotros y la llevamos en el corazón. El territorio es el lugar donde hacemos la misión, pero la verdad, la misión nos acompaña siempre, porque nuestras elecciones, nuestras opciones y lo que hacemos es siempre pensando en la misión. El no desperdiciar comida, porque hay gente que no la tiene, el no desperdiciar agua, porque hay otros que tienen que caminar kilómetros, en agradecer porque tenemos médicos, porque hay otros lugares donde no los hay. Entonces, yo creo que la misión de verdad continuamos a llevarla siempre con nosotros donde estamos y ahí la vivimos. Yo creo que el Señor quería que me diera cuenta de verdad que la misión la tengo que vivir donde esté
y que mis experiencias o lo que yo viví siempre me va a servir en cualquier lugar donde esté, porque justamente la pandemia del COVID, todo lo que viví, sea del cólera, sea en momentos de con enfermos de tuberculosis y otras cosas, me ayudó a poder también gestionar la situación que tuvimos de falta de recursos al inicio en Italia, porque nos quedamos sin mascarillas, sin guantes, no había cloro, no había estas cosas porque la gente comenzó a hacer compras de pánico y no había material. Entonces, aprendí y comencé a trabajar sin material. Y eso no lo hubiera hecho si no hubiera aprendido antes donde estuve de misión. Entonces, agradezco a Dios que primero hice aquella experiencia para después poder aplicarla y servir mejor en Italia. Ahora de comunidad estoy en Granada, en la pastoral juvenil y en la animación misionera. Entonces, estamos un poco compartiendo aquí con la Iglesia de España mi fe, mi experiencia, y yo les digo, más que venir a compartir, vengo a decir un gracias con mi vida, porque si yo creo en Dios, si yo lo conocí, fue gracias a la gente que de aquí lo dejó todo para ir a nuestras tierras a anunciar. Que hubo muchas cosas con la conquista y todo que, bueno, que no eran las mejores, pero ¿quién no comete errores? Yo me quedo con la riqueza más grande que nos dejaron, que fue la fe. Entonces, ahora es un venir a decirles gracias por todos los hombres y mujeres que de aquí salieron para ir a anunciar, que dejaron en mi tierra la fe y que ahora eso me ayuda a poder venir aquí a compartir lo que yo soy, lo que yo aprendí y lo que yo he vivido. Yo invitaría a los jóvenes a arriesgarse a conocer mejor, porque a veces nos quedamos con lo que hemos oído, con la experiencia que otro ha hecho. Pero si yo no lo hago, si yo no lo vivo, es difícil hacerme un concepto real de lo que es la iglesia. Y creo que sí, que la vocación misionera sigue siendo necesaria porque, como te decía al inicio, yo pensé que todo mundo conocía, pero en verdad no. Hay gente que aún no ha escuchado hablar de él, hay gente que aún tiene necesidad de que vayamos allá y de que les digamos que Dios está vivo y que está vivo y que los acompaña en el sufrimiento, en el dolor, que no podemos hacer mucho, que no podemos darle porque no tenemos dinero, pero el hecho de hacerles sentir que no están solos y que yo puedo dejar mi comodidad para ir a compartir con ellos su dificultad, yo creo que ya eso es bastante y sigue habiendo necesidad de hacer sentir a las personas que todos somos una misma familia.